Esta vez vamos a trabajar con variables dependientes y variables independientes. Ya habíamos definido lo que es una relación y lo que es una función. Veamos, siempre que relacionemos variables vamos a encontrar que hay una que está dependiendo de la otra. Por ejemplo, en este caso les escribo un problema sencillo. Martín escribe con el teclado de su computadora 50 palabras por minutos. Hay que distinguir de este problema cuáles son las variables que estamos relacionando. Fíjense, lo que relacionamos son las palabras con los minutos. Esas son las dos variables que he podido distinguir. Ahora veamos cómo se relacionan. ¿Quién va a depender de quién? Entonces me doy cuenta que la cantidad de palabras que Martín pueda escribir terminan dependiendo de los minutos, ¿sí? Si él escribe 50 palabras en un minuto, al pasar los 2 minutos va a tener 100 palabras, al pasar 3 minutos va a tener 150 palabras y así sucesivamente. Aumentan los minutos y en función al aumento de los minutos, aumentan las palabras que él escribe. Entonces, en este caso, la variable independiente son los minutos y la variable que depende son las palabras. Veamos otro ejemplo. La población de una ciudad aumenta constantemente en 10.000 habitantes por año. Analizamos las variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables en este caso son los habitantes y son los años que van transcurriendo. En este caso nos volvemos a preguntar, ¿quién va a depender de quién? Y me doy cuenta que a medida que pasan los años, aumentan la cantidad de habitantes. Entonces, en este caso, la cantidad de habitantes depende del paso de los años. Por lo tanto, podemos decir que habitantes es la variable dependiente y los años son la variable independiente. Veamos un tercer ejemplo. Compro 1 kilogramo de pan con 120 pesos. Analizamos cuáles son las variables, son los kilogramos de pan y los pesos. ¿Quién depende de quién? Y aquí vemos clarito, la cantidad de pan que compre siempre va a depender del dinero que yo tenga. Entonces vemos que en este caso la variable independiente son los pesos y los kilogramos de pan son la variable dependiente porque están dependiendo de la cantidad de plata que yo tenga. Es importante distinguir la variable independiente y la dependiente para poder hacer gráficas con las sucesivas funciones que vamos a estudiar.